lectura es: han escuchado lo que se decía de mi pasado. Fíjense qué historia la de Pablo, que como en cualquier barrio o pueblo se hablaba de él. De Pablo se sabía quién era, se sabía qué había hecho Pablo. Incluso recordemos cuando el texto nos narra el momento de la llamada de Pablo y cuando Jesús le pide a aquel hombre que vaya a la casa en la que está Pablo para que le anuncie su misión, ¿qué es lo que aquel hombre le dice? Pero ese es un perseguidor. Claro, la gente sabía quién era Pablo y Pablo sabía quién era él. Primer elemento común entre Pedro y Pablo: ambos tienen una historia que no es intachable, una historia que no ha sido perfecta, una historia con errores, digámoslo así. El segundo elemento común entre Pedro y Pablo es la segunda palabra que les dije. ¿Cuál era? Ya solo las de la primera vaca lo dijeron. ¿Cuál era la segunda palabra? Llamada. Es la segunda característica común entre Pedro y Pablo. En medio de esa historia imperfecta, en medio de una historia que puede ser señalable, en medio de una historia donde el camino no ha sido como en el ideal se supone que debería ser, en esa historia Jesucristo se ha hecho presente para llamar. Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, así lo ha dicho: el que me escogió desde el vientre. Es que la historia más normal de aquellos hombres es en donde se ha hecho la llamada de parte de Dios. Y hoy hemos escuchado este hermosísimo diálogo entre Pedro y Jesús, donde a través de estas tres preguntas Jesús reafirma el llamado que le está haciendo a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, ¿me quieres? Y Pedro bien podría decirle a Jesús: ¿cómo me preguntas eso con lo que yo he hecho? No te estoy preguntando si me has sido completamente fiel, te estoy preguntando si me amas. No te estoy preguntando si tienes una historia intachable, te estoy preguntando si me amas. No te estoy preguntando si tienes un historial perfecto, te estoy preguntando si me amas. La llamada que Jesús hace tanto a Pedro como a Pablo no la hace sacándolos de la historia que ellos han vivido. La llamada que les hace la realiza en medio del contexto en el que ellos viven, en el camino que Pablo estaba haciendo hacia la persecución. La hace en medio del posible dolor que Pedro estaba experimentando por la experiencia de la negación. No les pide que se olviden de dónde vienen, no les pide que borren su pasado, no les pide que ignoren quiénes son. Les pide únicamente que escuchen aquel llamado que les está haciendo y que le reconozcan en su propia historia. Estamos claros con la segunda característica común entre Pedro y Pablo. ¿Y cuál era la tercera? Respuesta. La tercera característica común entre estos dos grandes apóstoles, aparte de una historia que puede ser reprochable, aparte de una llamada muy llena de amor, la tercera característica común es que ambos tuvieron una respuesta completamente generosa. Podríamos decirlo que Pedro y Pablo no se quedaron, perdónenme si la expresión suena un poco corriente, no se quedaron llorando, mirándose al espejo, autocompadeciéndose por lo que habían vivido o hecho. Pedro y Pablo se tomaron tan en serio la llamada que Jesús les había hecho que no dudaron en ponerse en camino a hacer lo que les correspondía, sin quedarse autocompadeciéndose por lo que había en su historia. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles aparecen Pedro y Juan haciendo una comunicación completamente de amor. Cuando se encuentran a un hombre que necesitaba ayuda, y Pedro es tan claro en decir: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate, y le da la mano. Pedro, después de la llamada, no se reserva nada. Pedro lo entrega absolutamente todo. Igual